Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez tenemos una historia que generó una gran repercusión en los medios de comunicación en su momento, porque hubo una situación, por decirlo de alguna manera, de complot en el que estuvo involucrado el internet. Mejor dicho, la tecnología en general. No sé si vieron la serie de Black Mirror, sería más o menos algo cercano a eso, en el sentido de que se utilizó la tecnología de una manera que terminó demostrando la crueldad del ser humano, pero al mismo tiempo también se utilizó para aprovecharse de las diferentes vulnerabilidades propias de las personas que estuvieron involucradas, digamos, en esta historia. Así que sin mucho más que agregar, vamos directamente a empezar. Este es el caso de Cynthia, o Cici como le decían, Hoffman. Cynthia, o mejor conocida como Cici Hoffman, nació el 8 de octubre de 1999 en Anchorage, Alaska. Allí vivía con su extensa familia en un remolque. La familia de Cici era bastante grande, estaba compuesta no solo por sus padres, sus hermanos y hermanas, sino también por otros parientes y los hijos de ellos. Y todos compartían este espacio reducido de vivienda dentro de aquel remolque. A pesar de que era un espacio muy pequeño, hacían todo lo posible para que funcionara la convivencia. Todos en general se llevaban bastante bien y se querían mucho. El padre de Cici, el señor Hoffman, se dedicaba a trabajar en el área de construcción. Cici era una joven muy particular, pues tenía una discapacidad intelectual que, según cuentan, la hacía tener el nivel mental de una niña menor de 12 años. Esto hacía que para ella sea muy difícil desempeñarse dentro del ámbito académico. A Cici la escuela le costaba más que a los demás, y su familia temía que no pudiera completar la secundaria. Sin embargo, Cici estaba dispuesta a darlo todo, y de verdad se esforzaba mucho para poder progresar en la escuela. Su padre describía a Cici como una persona inocente, dulce y muy responsable. Siempre se esforzaba por hacer que sus padres se sintieran orgullosos. A diferencia de muchos otros adolescentes, Cici nunca se rebelaba, ni salía de fiesta, a bailar, tomar alcohol, ni ningún tipo de actividades de ese estilo. De hecho, tenía muy pocos amigos, casi que ninguno. Esto era un poco conveniente para su padre, ya que él era un hombre muy estricto con ella y constantemente la vigilaba y controlaba sus movimientos, ya que era consciente de que ella era una joven muy inocente y vulnerable. Después de un gran esfuerzo, Cici se graduó con éxito de la escuela Service High en el año 2018. Después de finalizar sus estudios, Cici se dedicó a ayudar a su padre en su negocio de construcción, en donde se destacaba como una gran colaboradora. Tanto ella como muchos de sus hermanos habían aprendido el oficio de la construcción. Eran capaces de medir ventanas, mezclar cemento y realizar diferentes trabajos de este estilo. Además de empezar a realizar este oficio, Cici se inscribió en un programa de habilidades para la vida adulta, con el objetivo de prepararse para ser una persona independiente. Ella, a pesar de su discapacidad, estaba decidida a construir su futuro de manera autónoma. De hecho, antes de que sucedieran los hechos, Cici estaba intentando obtener su licencia de conducir. Como les comenté, Cici siempre había tenido muy pocos amigos, casi que ninguno. Por lo tanto, ella siempre había anhelado, tenía como este deseo de pertenecer a un grupo y ser aceptada, de sentirse aceptada. Su padre dice que ella tenía muchas personas que la amaban, porque como les comenté, su familia era muy numerosa y todos la amaban mucho, pero Cici quería sentirse amada por un grupo de amigos y también sentir que era aceptada socialmente, algo que ella jamás había vivido prácticamente, porque durante toda su escuela Cici solo logró hacerse de una sola amiga, una joven llamada Denali Dakota Sky Bremer, a quien le decían Angel o Angela, el cual era un apodo que ella misma había elegido. Afortunadamente para Cici, ella con Angela de verdad que eran muy unidas y durante la escuela fueron verdaderamente inseparables. Pero Angel tenía una vida muy diferente a la de Cici. Como mencioné anteriormente, Cici conoció a Angel en la misma escuela y se hicieron amigas. Sin embargo, Angel tenía una historia familiar bastante complicada. Cuando era apenas una niña, fue puesta en un lugar de acogida debido a graves situaciones de abuso en su casa. Es importante destacar que para que los niños sean retirados de sus hogares y llevados a un lugar de acogida, las circunstancias de abuso deben ser muy serias y graves, para que se den una idea cómo fue la infancia de Angel. Fue en este lugar de acogida que con el tiempo la joven decidió adoptar este apodo de Angela o Angel. Y esto, según leí, es bastante común entre personas que tuvieron experiencias difíciles en la infancia.
pues sucede frecuentemente que eligen cambiar su nombre con el objetivo de generarse una nueva identidad y sentir que pueden empezar de cero. Poco antes de los hechos, Angel había tenido una hija. Sin embargo, ella no se encontraba en condiciones de cuidarla, por lo tanto la niña terminó también en un hogar de acogida. Los hechos inician el día 2 de junio del año 2019. Para ese momento, tanto Cici como Angel tenían 19 años de edad. Aquel día el padre de Cici le dio a su hija un dinero como recompensa por haberlo ayudado a preparar una caravana. La joven decidió utilizar este dinero para salir junto con Angela. Así que por la tarde, Cici salió de su casa para encontrarse con su amiga. Su padre supuso que quizás las amigas irían al cine o al centro comercial, es decir, a hacer cosas típicas de adolescentes. Como les comenté hace un rato, el padre de Cici era bastante estricto y siempre quería estar bien informado sobre todo lo que hacía su hija, pues era muy consciente de su vulnerabilidad. Por eso, el hombre le había establecido a Cici una regla específica. Cada vez que salía, cada 3 horas, Cici debía mandarle un mensaje a su padre contándole dónde estaba y cómo estaba. Aquel día, varias horas después de que Cici salió de su casa para encontrarse con su amiga, el señor Hoffman recibió un mensaje de su hija. En él, ella le informaba que estaba bien y se encontraba en el Parque de Osos Polares de Anchorage. A su padre este mensaje le pareció totalmente normal, sin embargo, pronto empezó a notar que su hija dejó de responderle los mensajes. A medida que pasaba el tiempo y se acercaba la noche, Cici no solo no regresaba a su casa, sino que tampoco le contestaba ni los mensajes ni las llamadas a su padre. Esto hizo que el señor Hoffman comenzara a preocuparse y pensó que quizás Cici se había metido en algún problema y tenía miedo a recibir una reprimenda, porque su padre, como les comenté, era muy estricto. Con la esperanza de que su hija regresara o le contestara las llamadas, el señor Hoffman le envió el siguiente mensaje a Cici. No importa qué haya sucedido, si has cometido un error o algo así. Papá nunca se enojará contigo. Llegó la medianoche y Cici aún no había regresado a casa ni contestado ningún mensaje. El señor Hoffman decidió enviarle un mensaje a Angela, ya que técnicamente Cici estaba con ella. Angela le contó al padre que ella había dejado a Cici en aquel parque de osos polares por pedido de ella, y que después de eso no la había vuelto a ver. Agregó también que a ella tampoco le respondía a los mensajes y que probablemente Cici estaba ignorando a todos. Sin embargo, al día siguiente, Cici tampoco apareció y seguía sin responder ningún mensaje ni llamada. Su padre ya para este momento estaba seguro de que algo grave había pasado y tomó la decisión de informarle a la policía sobre la situación. A medida que pasaba el tiempo, el instinto del señor Hoffman se volvía cada vez más difícil de ignorar. Llamó a la policía entonces para reportar la desaparición de su hija. Sin embargo, le dijeron que debía esperar 24 horas para poder hacerlo. El señor Hoffman, con ansias y preocupación, aguardó a que se cumpliera ese tiempo. Y una vez que se cumplieron 24 horas, volvió a contactarse con las autoridades. El padre de Cici les expresó lo profundamente preocupado que estaba por su hija porque sabía que este comportamiento no era para nada usual. Y les dijo, ella salió de casa el día anterior y todos en la familia sabemos que algo debe estar mal. No llamó, no volvió a casa, ambos son comportamientos extremadamente inusuales para mi hija. Además, el señor Hoffman también hizo hincapié en lo importante que era la comunicación entre todos los miembros de la familia. Y sobre todo con Cici, el señor Hoffman dijo que siempre que él llamaba a su hija, ella lo atendía, que no importara en dónde estara, si estaba en el banco, si estaba en la iglesia, no importaba, ella siempre lo atendía y era consciente de que debía mantener una comunicación constante con su padre. La desaparición de Cici no tenía ningún sentido, especialmente considerando su inocencia y vulnerabilidad. Una joven como ella no se iría o se alejaría de su casa porque sí. Tras entender esto, la policía de Alaska comenzó a buscar activamente a Cici Hoffman. Tanto las autoridades como la familia sabían que el último lugar donde Cici había estado, supuestamente, era el Parque de Osos Polares. Así que comenzaron la búsqueda allí en un primer momento, pero no encontraron pistas ni nada relevante. Además de contactar con la policía, el padre de Cici también se había comunicado con las diferentes estaciones de noticias locales. Sin embargo, a medida que pasaban los días tras la denuncia de desaparición de Cici, el señor Hoffman se empezó a sentir cada vez más frustrado por cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Tenía la impresión de que la policía no se estaba tomando tan en serio la situación de su hija y sentía que la discapacidad de aprendizaje que tenía Cici no era bien comprendida por los agentes de policía. Este estado tan vulnerable en el cual se encontraba Cici debió haber hecho que los policías sean conscientes de que este caso necesitaba un accionar urgente.
Pero al principio pareció que no era así, porque por más que las autoridades ya habían escuchado al señor Hoffman y lo habían intentado entender con el tema de que Sissy tenía una incapacidad intelectual, insistían en que ella era una adolescente ya prácticamente adulta, que podía tomar sus propias decisiones y posiblemente se había ido por ahí con algún novio. Ustedes ya saben las excusas que siempre se ponen en este tipo de situaciones. O estaba por ahí teniendo alguna aventura y que ya regresaría. Todo esto hacía que las búsquedas de Sissy no se llevaran a cabo de una manera adecuada. Sin embargo, el señor Hoffman no se quedó de brazos cruzados y salió a buscar a su hija por su propia cuenta. Organizó diferentes grupos de búsqueda. Él mismo tomó su motocicleta y empezó a recorrer el área e incluso traspasando los límites de velocidad. Sin embargo, no pudo encontrar ni pistas de su hija. Las autoridades continuaron en paralelo con su investigación y tomaron la decisión de llamar a Angel para ser interrogada, ya que había sido la última persona en ver a Sissy. Angel se sentó en la sala de interrogatorios, los agentes de policía le hicieron algunas preguntas y no pasó mucho tiempo y Angel se quebró totalmente. Dijo que su amiga Sissy jamás regresaría y que todo era culpa de un amigo de ella de apellido McIntosh. Según Angel, Sissy se había ido con McIntosh a las cascadas Thunderville en Eagle River, en las afueras de Anchorage. Dijo que allí se pusieron a jugar, a atarse diferentes partes del cuerpo con cinta adhesiva y sacarse fotos, y que en un momento McIntosh tomó un arma y le disparó a Sissy en la cabeza, y ella falleció inmediatamente. A los agentes esta historia al principio les pareció bastante descabellada, sin mucho sentido. Sin embargo, le preguntaron a Angela si ella había estado ahí en las cascadas junto con Sissy y McIntosh. Y ella al principio dijo que no tenía nada que ver con la muerte de su amiga. Después de que los policías insistieron un par de veces, Angela terminó aceptando que ella también estaba ahí en las cascadas. Sin embargo, insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Sissy, sino que simplemente había estado ahí con ellos y nada más, pero que fue McIntosh quien decidió dispararle a Sissy. Angela también confesó que después de haberle disparado, McIntosh empujó el cuerpo de Sissy hacia el río y lo abandonaron ahí. Así, el día 4 de junio, 2 días después de la desaparición, la policía encontró lo que nadie esperaba y todos temían: el cuerpo de Sissy. Estaba efectivamente en un arroyo cerca de Thunderville Falls en Eagle River, el lugar descrito por Angela. Las manos y los pies de Sissy estaban atados con cinta adhesiva. También habían tapado su boca con la misma. Hasta el momento todo lo que se había encontrado parecía concordar con la declaración que había dado Angela. Por la noche de ese mismo día, la policía fue hasta la casa de los Hoffman para darles la terrible noticia. Las autoridades golpearon la puerta de la casa de los Hoffman y el padre de Sissy los atendió. En ese momento, en cuanto vio a la policía, no sé si el hombre habrá tenido algún instinto o qué, pero cuentan que él, en cuanto vio a los agentes, les dijo: mi hija está muerta, ¿no? Y ahí los agentes, con mucho pesar, tuvieron que decirle que sí, y que habían encontrado ya su cuerpo. Después de todo esto, la policía llamó a declarar inmediatamente al amigo de Angela, McIntosh, a quien ella había mencionado en su declaración. McIntosh confirmó la historia de Angela, dijo que habían ido efectivamente a las cascadas y que él le había disparado a Sissy y después había empujado su cuerpo al río. El joven agregó que creyó que posiblemente Sissy aún estaba viva en el momento en el cual tiraron su cuerpo al río, porque parecía estar como temblando. Pero McIntosh agregó que no estaban solo ellos tres en las cascadas, que habían más personas: un chico llamado Caleb Leyland y otros 2 menores cuyas identidades no fueron reveladas. Las autoridades entonces llamaron a declarar a Caleb Leyland y él también admitió haber estado en el lugar de los hechos y haber participado en el crimen. Dijo incluso que habían utilizado el auto de él para ir a buscar a Sissy y llevarla hasta las cascadas. Pero Caleb agregó un dato muy importante. Dijo que Angel les había ofrecido dinero a todos ellos para que le ayudaran a concretar el crimen contra Sissy. Y de esta forma es como empieza a develarse toda la verdad detrás de esta historia, y un motivo muy oscuro detrás del crimen de Sissy Hoffman. Para continuar con la investigación, los detectives tomaron el celular y la computadora de Angel, y allí descubrieron que la joven había subido un video a la red social Snapchat donde se había declarado culpable del crimen de Sissy. Los investigadores siguieron buscando y dieron que Angel durante el último tiempo había estado chateando mucho con alguien que figuraba con el nombre de Bebé en los contactos. Angel volvió a la sala de interrogatorios y ahí contó que esta persona que tenía agendada con el nombre de Bebé era un joven llamado Tyler, un chico que era millonario
y tenía una relación virtual de novios con ella. La policía se puso a investigar a este tal Tyler y así descubrieron una verdad muy oscura y perturbadora detrás de este chico. Cuando ya tenían toda la información sobre Tyler, la policía se acercó a Angel y le dijeron: mira, nosotros investigamos a tu novio y descubrimos que, en primer lugar, no es millonario, ni cerca. Y en segundo lugar, ni siquiera se llama Tyler. De esta forma, Angel se enteró que durante todo ese tiempo ella había estado saliendo virtualmente con un sujeto que le había mentido en prácticamente todo. Y justamente fue una vez que Angel supo toda esta verdad que decidió confesar todo sobre el crimen. Una vez que Angel confesó, los investigadores pudieron finalmente lograr entender toda esta historia y cómo había sucedido todo. Así que ahora les voy a pasar a contar cronológicamente cómo fueron todos estos perturbadores hechos. Un tiempo antes del crimen, Angel empezó a chatear con un joven que se identificaba como Tyler y afirmaba vivir en la ciudad de Kansas. Tyler le envió una foto a Angel de él y parecía ser un joven muy atractivo para ella. Además, el joven le contó que era millonario y todo esto hizo que aumentara el interés por parte de Angel hacia él. Siguieron chateando y con el tiempo empezaron una relación virtual de pareja. Angel seguramente en ese momento se habrá sentido como si estuviera viviendo en un cuento de hadas, pues toda su vida, como ya sabemos, había estado marcada por problemas económicos y traumas relacionados con los abusos sexuales. Ella seguramente en ese momento quizás empezó a sentir que su suerte finalmente estaba cambiando. Estaba conociendo a alguien que no solamente la amaba y estaba interesado en ella, sino que también podía cambiar su situación económica permanentemente y darle un gran estilo de vida. Sin embargo, como ya sabemos, detrás de este Tyler se escondía alguien muy diferente a quien él decía ser. Tyler era claramente un perfil falso. Él en realidad se llamaba Darin Schildmiller, tenía 20 años y vivía en una comunidad agrícola rural al sur de Indiana. Obviamente no era ningún millonario. El joven había terminado la escuela en el año 2017 después de pasar por diferentes problemas académicos. Sus compañeros dijeron que él siempre había sido un chico bastante tímido y que nunca habían tenido ningún tipo de problema con él, que de hecho siempre los trataba bien. Excepto una chica 2 años menor que él que dijo que Tyler, en un momento, le había pedido que le enviara fotos en bikini. Y con esto solo estábamos viendo la punta del iceberg de estos comportamientos oscuros por parte de Tyler. En el año 2018, un año antes del crimen, el joven había estado en el foco de interés de la policía dentro de una investigación relacionada con PE infantil. O sea, ustedes ya saben que no puedo decir la palabra, pero entienden a lo que me refiero. Tyler, al parecer, le había pedido a una persona que le enviara fotos, ya sabemos de qué estilo, de sus hijos. Esta persona claramente se negó. La persona empezó a investigar quién era el sujeto que había enviado esos mensajes solicitando esas fotos y así dieron con Tyler. Sin embargo, esta investigación quedó en la nada. Obviamente esto hizo que Tyler no se detuviera y empezó a crear diferentes perfiles falsos en muchas redes sociales con la esperanza de encontrar a alguien que finalmente le hiciera caso. Alguien que le enviara ese tipo de fotos que él quería o que hiciera lo que él quería. Y de esta manera, un día se topó con Angel. Quizás me pongo a pensar que Darin o Tyler sabía que Angel tenía un pasado complicado y que siempre había tenido problemas económicos. Y debió haber sentido que podría ser fácil, debido a esto, manipularla y explotarla. Por esto probablemente le inventó que él era millonario y que podía darle una gran vida. Y de esta manera él atrapó a Angel entre sus garras y ella se sentía, como les conté, viviendo en un cuento de hadas. Por estos motivos, Angel estaba dispuesta a hacer lo que sea para complacer y hacer feliz a Tyler, con tal de continuar su relación y mantener su supuesto gran futuro estilo de vida. Pero Angel en este momento no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Un día Tyler le dijo a Angel que a él le gustaba mucho la violencia sexual. No sabemos si Angel habrá estado de acuerdo con este tipo de gustos o no, pero sí sabemos que ella estaba dispuesta a todo con tal de complacer a su novio. Angel le contestó a Tyler que a ella también le gustaba esto y que estaba de acuerdo. No sabemos si esto habrá sido verdad o no, porque tranquilamente ella le podría haber dicho esto a Tyler para complacerlo y nada más. Después de toda esta conversación, Tyler le dijo a su novia que él estaba dispuesto a darle dinero a ella con una condición. Tyler le dijo que le iba a dar $9 millones si ella violaba y asesinaba a alguien en Alaska.
No tardó el joven en enviarle a Angela las condiciones precisas de lo que debía hacer para recibir la cantidad millonaria. En un mensaje le describió con detalle las pautas que debía seguir durante el asesinato. No les voy a contar todos los detalles que pidió Tyler porque son muy fuertes y muy explícitos. Simplemente les voy a leer una parte de estas pautas o de reglas que Angel debía seguir. Y le dijo: quítale los calcetines. Debes violarla completamente. Haz que parezca un juego de rol. Ya sabes a qué me refiero. Y bueno, un par de cosas más que obviamente no voy a mencionar. Como les comenté, Angel estaba dispuesta a hacer lo que sea de por sí para complacer a su novio. Pero además de complacerlo, también recibiría dinero. Por eso, una vez que recibió este mensaje, la joven empezó a planificar cómo iba a cumplirle los deseos a Tyler. Lo primero que supo Angel es que ella no podría sola con el crimen, por lo tanto decidió reclutar a algunos de sus amigos. Kaiden McIntosh, de 16 años, quien también había tenido una vida complicada y había vivido en hogares de acogida, Caleb Alan Russell Leyland, de 19 años, y los otros dos menores cuyas identidades fueron protegidas. Todos estos jóvenes para ese momento se encontraban en situación de calle. Angel, para convencerlos, les dijo que ella les daría parte del dinero si la ayudaban con el crimen. Y como todos estos jóvenes estaban con muchos problemas económicos y en situación de calle, no dudaron y aceptaron ayudar a Angel. De esta manera, un día los amigos se juntan para planificar lo que iban a hacer. En primer lugar, debían encontrar a una víctima. Se dice que fue Angel quien propuso a su amiga Sissy. No se sabe por qué la eligió exactamente. Ellas de verdad eran muy amigas. Sissy siempre era súper dulce con ella y se llevaban muy bien de verdad. Por esto se cree que el motivo que tuvo Angel para elegir a Sissy fue que era consciente de que ella era una chica vulnerable, que confiaba muy fácilmente en la gente y que tenía un deseo muy grande por hacer amigos y sentir que pertenecía a un grupo. Angel, como era consciente de todo esto, decidió aprovecharse de la situación. Una vez decidida la víctima, Caleb propuso que utilizaran su camioneta para llevar a cabo el acto. El día 2 de junio, cuando sucedieron los hechos, era precisamente el cumpleaños de Tyler. No había un mejor día para Angel para cumplirle los deseos a su amado novio. Allí, Angel aquel día, junto con sus amigos, se reunieron y buscaron a Sissy en el auto de Caleb. Después, con la excusa de pasar el rato, fumar, sacarse fotos, le propusieron a Sissy ir hasta las cascadas. ¿Y ella qué iba a decir? Si era una joven que lo único que quería era hacer amigos, ¿los iba a contradecir? Obviamente que no, así que inmediatamente aceptó. De esta manera todos fueron hasta el área del senderismo de las cascadas Thunderbird. Cuando estuvieron allí, los amigos le dijeron a Sissy que se querían sacar unas fotos en las cascadas utilizando cintas, atándose diferentes partes del cuerpo con cinta adhesiva. Esto claramente, si uno lo escucha, no tiene ningún sentido, pero sabemos que Sissy era una chica que tenía muchos deseos de hacer amigos, entonces obviamente iba a aceptar todo lo que ellos decían y ellos se aprovecharon muchísimo de esto. Por lo tanto, Sissy efectivamente aceptó y los jóvenes la ataron las muñecas, le ataron los pies, le taparon la boca. Y así empezaron a hacerle a Sissy muchas de las cosas que Tyler había pedido. Los jóvenes, sobre todo Angel, sacaba fotos todo el tiempo y se las enviaba inmediatamente a Tyler. Sin embargo, en un momento Sissy empezó ya a asustarse muchísimo y a entrar en pánico. Los jóvenes entonces decidieron quitarle la cinta de la boca a Sissy. Y ahí la joven empezó a gritar y empezó a decir que iba a llamar a la policía, que los iba a denunciar porque la habían secuestrado y agredido sexualmente. Angel había llevado ese día una pistola consigo porque sabía que debía asesinar a su amiga. McIntosh, cuando escuchó a Sissy decir que iba a llamar a la policía y demás, se asustó muchísimo y le quitó la pistola a Angela. Sin embargo, él cuenta que en ese momento se desmayó, pero cuando se levantó volvió a tomar la pistola y sin pensarlo dos veces, le disparó a Sissy en la parte de atrás de la cabeza. Y ella, lo más probable es que haya fallecido en el acto. Así como así, en 2 segundos sin poder ni siquiera defenderse. Luego de dispararle, McIntosh empujó el cuerpo de Sissy al río. Sin embargo, antes Angel le había tomado una foto del cuerpo de Sissy y se la envió a su novio. A todo esto, Tyler estaba muy tranquilo en su casa, recibiendo todas esas fotos, todos los videos que le enviaba Angel y coordinando todo lo que los jóvenes debían hacer. Es como una especie de el profesor de La Casa de Papel que lo está ahí coordinando todo, pero no se ensucia las manos.
Bueno, una cosa así, pero a nivel macabro, absolutamente macabro. Luego de sucedido todo esto, los amigos tomaron el celular de Sissy y le enviaron un mensaje a su padre haciéndose pasar por ella. Le dijeron que estaba bien y que estaba en aquel parque de osos polares. Después, todos condujeron hasta otro parque, en donde quemaron la pistola, el bolso, la ropa y la identificación de Sissy. De acuerdo con las investigaciones del FBI, entre los videos que le enviaron los jóvenes sobre Sissy estaba uno en el cual efectivamente le quitan la ropa interior a ella, tal como Tyler había pedido. Sin embargo, no pudieron encontrar evidencia sólida de que ella haya sido violentada sexualmente. Y como si todo esto no fuera poco, cuando los agentes de policía continuaron indagando, investigando dentro del celular de Angel, encontraron que tenía mucha cantidad de P infantil, fotos muy explícitas que intercambiaban ella y Tyler. También descubrieron que después del crimen de Sissy, tanto ella como Tyler habían hablado sobre asesinar a otra persona. Una vez que salió todo esto a la luz, Tyler fue arrestado y llevado a Alaska para ser juzgado. Los demás, como les conté, ya estaban detenidos. Angel y Tyler estaban acusados no solo de asesinato en primer grado por Sissy, sino también por compartir y conservar P infantil. Un gran jurado en Anchorage acusó formalmente a Darin Schmiller, o Tyler, como se hacía llamar, a Kaiden McIntosh, a Caleb Leyland y a los dos menores por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado relacionados con la muerte de Sissy. Además, también Angel y McIntosh fueron acusados por manipulación de evidencia física. El día que Angel se enfrentó cara a cara al juez, dijo lo siguiente: sé que lo que hice estuvo mal, y sé que probablemente podría haber hecho algo diferente si hubiera podido. Ahora, ustedes quizás se están preguntando qué va a pasar con esos chicos que eran menores de edad. McIntosh, Leyland y los demás, por más de que tenían 16 años, es decir, eran menores, van a ser juzgados como adultos. Todos se enfrentan hoy en día a una pena mínima de 30 años y máxima de 99 años. Aún hoy en día todavía no se ha llevado a cabo el juicio. El padre de Sissy, luego de los hechos, intentó mantener a su familia unida, guiando a su esposa e hijos a través del dolor. El padre de Sissy dijo que está seguro de que a su hija la manipularon totalmente y agregó: lo único que sé es que mi hija confiaba en estas personas. Mi hija solo quería tener amigos. En esta historia se juntaron 2 historias diferentes. Por un lado tenemos a Sissy, que había tenido toda su vida este tipo de discapacidad intelectual, que le había llevado a que su vida social, digamos, sea complicada, que nunca haya podido tener los amigos que quería tener, ni quizás la adolescencia que quería tener, y la hizo muy vulnerable, ¿no? Muy manipulable, debido a este gran deseo que ella tenía de sentirse aceptada, de sentir que pertenecía a un grupo. Y por otro lado tenemos a Angel, que sabemos que fue una chica que sufrió mucho en su infancia, que sufrió de abusos, de un entorno muy complicado, de problemas económicos muy graves, pero que ya no podemos considerarla una víctima porque ella se terminó haciendo victimaria, mientras que Sissy fue la que terminó convirtiéndose en víctima. Y por otro lado tenemos a Tyler, que es claramente una persona totalmente oscura y enferma. O sea, no hay otra forma de describirlo, creo yo. Digamos que fue como una cadena de que cada uno se fue aprovechando de otro, siendo conscientes de diferentes estados de vulnerabilidad que tenían. Tyler se aprovechó de Angel, siendo consciente de que ella tenía problemas económicos y demás, diciéndole que era millonario, ofreciéndole una cantidad de plata descabellada y demás para que ella hiciera lo que él quería. Y Angel se aprovechó de su amiga porque era consciente de que ella solo quería amigos y que quizás iba a estar dispuesta a muchas cosas y iba a confiar muy fácilmente en las personas. Así que es así, es un caso que es muy triste, siento que tiene muchísimo para analizar, pero es muy fuerte y es muy triste y muy oscuro. O sea, de verdad muestra esas partes muy oscuras que tiene el ser humano, ¿no? Y cómo una persona de víctima, como les comenté, pasa a convertirse en victimaria. Así que esperemos que se produzca rápido el juicio y que estas personas reciban la sentencia
que merecen para que Sisi pueda tener finalmente justicia. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campaña de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Suelo subir siempre videos de este tipo de contenido, de casos policiales resueltos sin resolver. Me ayudas mucho y apoyas mucho mi trabajo dejándole un me gusta a este video o compartiéndolo en las redes sociales. Como siempre, no olviden dejarme sus comentarios sobre lo que opinan de todo este caso, y yo antes de irme les dejo por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo otros videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.